A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito contable, tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal vigente en nuestro país. El día de hoy estamos con un experto en el área financiera y tributaria, gran amigo de la Casa de Tributación de hoy, Carlitos Ramírez, mi gran amigo, colega. Me siento contenta, orgullosa, feliz que nos puedas acompañar en un programa más de Tributación de hoy. Bienvenido, Carlitos. ¿Cómo estás, mi Cris? Qué gusto saludarte. Para mí un placer, un privilegio siempre contar con la invitación de ustedes al programa tan visto, tan querido por la comunidad contadora del país y por los amigos de general de todo el aspecto contable, tributario, que siempre están pendientes de los programas de tributación de hoy. Mira, Carlitos, para mí es un gusto, un privilegio, sé toda tu experiencia, trayectoria, el aporte activo que haces al gremio. No solo al gremio, también eres una persona catedrática y pues también estás en el ámbito empresarial. Sabemos que nuestro país tiene un marco regulatorio importante que lo debemos cumplir. Estamos viviendo un tema de que hoy se ha generado varias reformas legales, varias reformas tributarias, sobre todo que se tienen que aplicar de manera obligatoria. La ley tributaria es importante, es derecho público, se aplica al pie de la letra. En el mes de diciembre del año 2019 se publicó una ley orgánica, que es la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, estableciendo algunos cambios importantes a nuestra Ley de Régimen Tributario Interno. En el mes de agosto sale el decreto ejecutivo 1114, donde se reforma el reglamento, sale el reglamento de la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria. Y hay varios temas importantes que han causado confusión. Y para eso estamos expertos como tú y yo, para el día de hoy, que la gente que nos está mirando, nuestros colegas contadores financieros, en general, toda esa actividad empresarial, podamos salir de dudas y que de una vez por todas las cosas estén claras. Carlitos, vamos a hablar de esta obligación tan importante de los agentes de retención. Cuéntanos, Carlitos, en estas reformas de la Ley de Simplicidad Tributaria se da un cambio muy importante en la designación de agentes de retención. Cuéntanos un poquito para ir desarrollando el tema y que todas estas personas que nos están mirando en nuestro prestigioso programa y así en redes sociales puedan tener claros estos conceptos fundamentales. Cómo no, mi Cris, como tú bien lo dices, el decreto 1114 que salió en agosto de este año, pues reguló principalmente algunos artículos del reglamento tributario. En esta ley de simplicidad tributaria justamente aplica varios cuerpos normativos, pero el que nos compete el día de hoy principalmente es del artículo 92, donde se habla principalmente de los agentes de retención. Si bien es cierto, en septiembre, el 2 de septiembre, aparece un catastro, uno de algunos catastros que realmente nos han tenido algo confundidos a los contadores. Así es. Sin embargo, claro, el 14 de septiembre también sale un listado de catastro de los agentes de retención. Y el mismo 14 de septiembre sale también unas normativas para la declaración en la NAC 20001, donde ahí nos indican y nos dan un poco más de luz sobre los agentes de retención. Y el 15 de septiembre se publica el catastro de las nuevas empresas catalogadas como microempresas para los periodos 20 y 21 principalmente, lo que sustituye al anterior. Esperemos que este sea el último, porque la administración tributaria tiene todavía, según la ley, hasta el 30 de septiembre para emitir posiblemente un nuevo catastro. Sin embargo, considero que este sí será
uno de los últimos, por supuesto. Entonces, claro, en el artículo 92, literal 1, habla principalmente del reglamento, habla principalmente de los agentes de retención, en el cual prácticamente divide en dos grandes grupos, o en tres grandes grupos a los agentes de retención. El artículo 92 y en el literal 1 habla principalmente que los sujetos de retención van a ser aquellos sujetos clasificados, designados como tales por el Servicio de Rentas Internas en este catastro. Ese es el primer grupo. Y aquí hay algo importante, Carlitos, y que creo que lo que tú lo estás diciendo es importante que se tome en cuenta. Este cambio fundamental del artículo 92, esta base normativa de asignación de agentes de retención, que antes no teníamos estas reglas como se tienen ahora, que esto es importante y por eso la gente tiende a confundir que finalmente el agente de retención era la persona obligada a llevar contabilidad, persona natural, persona jurídica. Sin embargo, hoy es claramente lo que tú acabas de decir. Tenemos una designación por el Servicio de Rentas Internas, quien va a mirar ciertos parámetros que también se encuentran normados para determinar este agente de retención. Y este agente de retención incluso no puede ser las mismas personas que normalmente, llámese jurídicas o naturales, lo veníamos haciendo. Tú lo estás haciendo claramente. Será la autoridad de control la que designe, porque agentes de retención, en el primer grupo que tú estás mencionando, es la autoridad de control tributaria la que designe. Por eso tenemos que estar pendientes de este listado que ya se publicó mediante la resolución número 1. Si tú o yo somos agentes de retención. Así es, entonces ahora tenemos que saber que ya no todos los agentes, todas las sociedades o personas naturales obligadas a llevar contabilidad somos agentes de retención. Lo has dicho perfecto, y que Carlitos quiero que lo vuelvas a repetir, que nos escuchen bien las personas que nos están diciendo. No todas las personas naturales obligadas a llevar contabilidad o sociedades que incluso ya éramos agentes de retención, vamos a seguirlo siendo. Esa parte quiero que esté súper clara para que todas las personas que nos están mirando vayamos mirando todos estos cuerpos normativos en un lenguaje sencillo, que podamos entender. ¿Cuáles son los otros agentes de retención? Vamos, el listado que asigna la autoridad de control, que tú más adelante nos vas a decir que considera el SRI en regla normal por cuerpo normativo reglamentario, y quiénes más somos agentes de retención. Así es. Primer grupo, por supuesto, los que están de alguna forma clasificados como tales por la Administración Tributaria. El segundo grupo, por supuesto, los contribuyentes especiales. Estos contribuyentes especiales no hace falta que estén en el catastro porque ya por sí nacen como agentes de retención. Por tanto, entonces los contribuyentes especiales en este sentido pues van a ser definitivamente siempre agentes de retención. Segundo grupo, vamos recapitulando. Primer grupo, los designados por la Autoridad de Control Tributaria. Segundo grupo, los agentes de retención. Vamos a hablar ahora de los contribuyentes especiales. Exactamente, los contribuyentes especiales. Y vamos ahora a un tercer grupo de agentes de retención, que no necesariamente sea un designado por el SRI o un contribuyente especial. ¿Cuál es este tercer grupo? El artículo 92 del reglamento, en su segundo párrafo, habla justamente de aquellos que no han sido calificados como agentes de retención, pero que deben retener en ciertos casos especiales. Excelente, en ciertos casos especiales. Por favor, escuche esto. Usted no está designado como agente de retención, no es contribuyente especial. Carlitos Ramírez Lafuente, un experto tributario y financiero, le va a decir qué dice este artículo 92, que es básico, que usted debe conocer. ¿Qué dice este artículo 92, Carlitos? ¿En qué pagos, aun cuando no esté en el caso 1, caso 2, debo retener? Quiero que lo digas despacito, pausadamente, para que todas estas personas que nos están mirando no cometamos errores. Perfecto. Hay 12 casos que principalmente suelen tener consideraciones para ser agente de retención en el caso de que no esté de alguna forma catalogado como tal en el catastro que el SRI publicó. El primer caso principalmente son aquellos contribuyentes que organicen espectáculos públicos con extranjeros no residentes. Perfecto. Ese es el primer caso. Entonces, si alguien, por ejemplo, decide contratar a un artista para un espectáculo público, por supuesto, si es que él es extranjero, él no tiene residencia fiscal en el Ecuador, no, de alguna forma no tributa en el Ecuador, por tanto, habrá que hacer la retención respectiva. Perfecto, es un pago prácticamente a un espectáculo público de no residentes. ¿Qué más tenemos, Carlitos? Segundo punto, los emisores de tarjeta de crédito en los pagos a sus establecimientos. Normalmente cuando un establecimiento comercial acepta una tarjeta de crédito, entonces es las tarjetas de crédito las que de alguna forma hacen el pago
a los establecimientos y claro, cuando hacen el pago a estos establecimientos, ellos deberán retener entonces el respectivo impuesto a la renta que corresponda. Perfecto. Tarjetas de crédito o sus establecimientos afiliados. Siguiente. Tercer punto, los organizadores de loterías, rifas, apuestas y similares, a excepción, como siempre ha sido, de aquellos organizados por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y también por Fe y Alegría. Perfecto, esos son dos casos de dos rifas que sus premios son exentos, pero en el resto de casos pues están sujetos a un impuesto único. Siguiente, Carlitos. El punto 4, las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad cuando hagan donaciones de dinero. Perfecto. Entonces, si es que existe una donación de dinero, si es que por algún motivo yo tengo una donación, habrá que también, por supuesto, en ese momento nace la obligación de justamente ser agente de retención y retener en ese momento lo que corresponda. Algo muy importante, ¿no? Por cierto, toda retención nace siempre y cuando el ingreso sea grabado. Sí, esa es una regla de oro. El ingreso no es grabado, por supuesto, aquí no aplica retención. Y esto me voy a ¿qué? Por el punto número 5. El punto número 5 habla sobre los intereses y rendimientos financieros, siempre y cuando estos no sean grabados, por supuesto, porque, si sean grabados, porque si no son grabados, no constituyen objeto de retención de impuesto a la renta. Interesantísimo, porque aquí hay una regla básica que quiero que todas las personas estemos claros. Cuando yo le hago una retención a un tercero, es porque ese tercero va a tener ingresos de fuente ecuatoriana grabados, así es, sujetos de impuesto a la renta, y la retención le va a servir como un crédito tributario. Si usted está haciendo un pago, una erogación a un tercero que tiene ingresos exentos o que la transacción por ley, por reglamento, no debe estar sujeta a retención, usted no va a hacer la retención en la fuente. Sigamos, Carlitos, avancemos, por favor. Por supuesto, la distribución de dividendos desde el caso número 6. Ese siempre ha tenido la normativa y claro, ahí sí, por supuesto, algunas microempresas, aunque no estén catalogadas en el catastro, siempre van a tener que retener cuando paguen dividendos o utilidades a sus socios o accionistas. Y aquí topaste una palabra clave que ha causado confusión. Este régimen de las microempresas, que es un régimen, yo le digo, especial, simplificado, en donde como regla general, que esto es importante, dice que las microempresas no son agentes de retención, ni de IVA ni de renta, salvo, escuche por favor, en los casos que se establece que son agentes de retención. Y luego vamos a hablar de un tema importante, que la gente me llamaba a preguntar y me decía: Cristina, soy microempresa, pero estoy también en el listado de agentes de retención. ¿Qué pasa? Se está contradiciendo con el marco jurídico de las microempresas, en que la microempresa como regla general no es agente de retención, salvo en los pagos establecidos, como lo que tú acabas de mencionar. La microempresa, por norma general, aun cuando no sea agentes de retención, en el tema de renta, va a tener sobre la parte de empleados en relación de dependencia, dividendos, pagos al exterior, como regla general, aun cuando no sea agente de retención. Y obviamente en lo que es el IVA, sobre pagos o servicios importados o pagos al exterior. Entonces, el tema fundamental que tú acabas de mencionar es que en este caso, ahí las microempresas tendrán que ser agentes de retención, porque la normativa lo dice, aun cuando por regla general no estén obligados a ser agentes de retención. Así es, y justamente eso es lo que ha causado varias preguntas de nuestros amigos que nos están escribiendo vía telefónica o vía correo, justamente por estas discrepancias o dudas que aparecen en el contador ecuatoriano. El punto número 7, te comento, es la enajenación directa o indirecta de los derechos representativos de capital. Impuesto único a la venta de acciones. Genial. Así es. Punto número 8, también algo muy utilizado, son los pagos y reembolsos al exterior y pagos a no residentes. Por tanto, entonces, cuando yo tenga que hacer un pago o un reembolso por una compra al exterior, y si es que yo pago a un no residente, como el caso número 1, tendré que también hacer y actuar como agente de retención en este sentido. Número 9, pagos que se realizan a empleados con relación de dependencia, lo que conversábamos en su momento. Entonces, claro, si yo tengo que, de alguna forma, al momento de pagar el sueldo, tengo que hacer la retención conforme a la tabla de retenciones, entonces esta microempresa también, aunque no esté en el catastro, tendrá que ser sujeto de agente de retención. Y aquí algo importante. En el tema de estos pagos, vuelvo a reiterar lo que dijo Carlitos Ramírez. Es importante que aun cuando usted no esté
designado por el Servicio de Rentas Internas como agente de retención o sea contribuyente especial, en todos estos pagos usted tiene que actuar como agente de retención, incluso aun cuando usted sea o no sea una microempresa. Y aquí hay una cosa importante que me preguntaban, Carlitos. Mira, Cristina, yo soy la compañía ABC, no soy microempresa porque no tengo los causales o condiciones establecidas en el artículo 106 del Reglamento de Aplicación de Nuevas Inversiones del COPSI, que es importante siempre hablar con bases jurídicas, Carlitos. Soy una empresa que no soy microempresa, soy una mediana o una pequeña empresa, pero no estoy en el catastro. Entonces yo le decía, usted tiene que remitirse al artículo 92 y tiene que aplicar las retenciones en los casos que Carlitos Ramírez nos está diciendo el día de hoy. Entonces, por ejemplo, en estos pagos, seas o no seas microempresa y que no estés dentro del listado y que no seas contribuyente, debes retener. Entonces, por ejemplo, una mediana y pequeña empresa que no esté designado como agente de retención, en este pago, empleados debes retener. Y si eres microempresa, igual. Así tu régimen como regla te diga que no lo es. Sigamos, Carlitos, por favor. Punto número 10. Comercio de sustancias minerales con licencias de comercialización, así como la transferencia de sesiones hidrocarburíferas. Bueno, ese tema tal vez compete principalmente a estas empresas hidrocarburíficas o de minerales, pero en todo caso también hay que tomar en cuenta, por supuesto, como parte de los 12 casos que realmente que establece el reglamento tributario. Así es. Chévere. Algo que sí es muy utilizado, por supuesto, es la emisión de liquidaciones de compras por bienes o servicios. Cuando usted tenga que emitir una liquidación de compras por bienes o servicios, también deberá actuar como agente de retención. Sea o no sea designado contribuyente especial, sea o no sea microempresa, cualquier empresa que usted esté generando esta asignación. Y el último caso que estipula el artículo 92 es justamente la compra de banano a productores locales. Entonces, de alguna forma, de estos 12 casos, creo que en mi criterio son 5 o 6 los que plenamente son los más utilizados, los que de alguna forma toda empresa tiene muy comúnmente, que deberán ser justamente ¿cuáles? Los pagos realizados a los empleados con relación de dependencia, por supuesto, las liquidaciones de compra, la distribución de dividendos, los pagos al exterior en el caso de que hubiese tal vez que hacer un pago o un reembolso, los dividendos y los intereses y rendimientos financieros. Me parece que esos son los casos donde se engloba el 80% de estos 12 casos. Carlitos, he sido designado, vamos ahora a analizar un poquito la resolución 1, la resolución 57, ¿he sido designado agente de retención o he sido ya no designado agente de retención? Mira, Cristina, vamos con el primer caso. A mí me designan agente de retención y soy una microempresa que solo he estado reteniendo en pagos específicos conforme a mi régimen. ¿Qué va a pasar el 1 de octubre? O mira, Cristina, yo era un agente de retención que venía haciendo mis retenciones normalmente, bajo las condiciones normales, sobre todo pagos a terceros. ¿Y ahora qué pasa? Cuando soy incluido y soy excluido de esto de ser agente de retención, ¿cuándo comienza a generar esta calificación, la aplicación de esta designación? Desde justamente, como tú bien dices, desde el 1 de octubre. Desde el 1 de octubre comenzaremos todos con este nuevo régimen y ahí tenemos varios cambios, inclusive en los comprobantes de venta, que ya vamos a hablar ya mismito. Solamente bueno, para de alguna forma, entonces, resumir lo que hemos conversado, ¿a quién retienen los agentes de retención catalogados por el catastro o contribuyentes especiales? Principalmente, recuerde usted, son 6 temas importantes. A todos sus proveedores, que sean personas naturales, que tengan ingresos grabados, por supuesto, primer caso. Segundo caso, a sociedades por los ingresos grabados. Tercer caso, contribuyentes especiales, también entre contribuyentes especiales, contribuyentes de régimen de microempresa, empleados en dependencia y pagos del exterior. Ellos son los que deben retener los agentes de retención y contribuyentes especiales. ¿A quién no retiene? No retiene a empresas, instituciones públicas, ONGs, gastos de viaje, compras de inmuebles y cualquier otro señalado en los artículos 105 y 128 del reglamento. Así es, Carlito, qué interesante, qué didáctico como lo estás mencionando, como lo estás haciendo. Comienzo mi función de agente de retención. ¿Qué pasa con mis comprobantes de venta? Bien, las microempresas deben, para los comprobantes de venta, deben incluir una leyenda que indique que es contribuyente bajo el régimen de microempresas.
y si en algún momento tiene que emitir una retención, deberá también adicionalmente incluir una leyenda que diga agente de retención por la resolución 20001. Perfecto, con eso lo que está diciendo es que esta microempresa no solamente va a retener por los pagos especificados dentro del régimen de microempresa, sino sobre todo pago a terceros. Muy Así interesante. Algo muy importante, ¿no? Si es que ustedes tienen tal vez documentos preimpresos, podrían poner en este caso tal vez un sello. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando usted tenga que renovar esa documentación impresa, así que todavía la maneja como impreso, y cuando ya imprima deberá estar ya impreso desde imprenta justamente este catálogo, esta calificación. Algo también muy importante es que las personas naturales, más las sociedades que son contribuyentes del régimen de microempresas, deben incluir desde septiembre, desde octubre, esta calidad para que los proveedores le retengan el 1.75 según el artículo 253. Perfecto. Entonces, eso sí es importante que todas estas consideraciones se tomen en cuenta en los comprobantes de venta y retención. Normalmente también vamos a resumir también un poquito a quienes deben retener las microempresas. Entonces, según los artículos 97.24 de la ley y el artículo 92 del reglamento, recordemos una vez más entonces, retenemos las microempresas a quienes: pagos no residentes en el Ecuador, pagos de dividendos, según el artículo 39.2 de la ley y 9 del reglamento, a empleados en dependencia, pagos al exterior, compras de liquidación de compras y los 12 señalados que vimos anteriormente en este sentido. Cuando son designados agentes de retención. De las microempresas. Así perfecto. Es. Carlitos, ¿cuáles son los puntos, creo que más importantes que tú lo has dicho y que ha causado confusión y que lo vamos resolviendo entre tú y yo? Es entender, comprender y estar claros que el ser agente de retención es una responsabilidad importantísima porque usted le está ayudando a recaudar al Estado estos fondos públicos. Es ahora importante mirar que el Servicio de Rentas Internas está facultado para generar, y me decían, ¿cuáles son los parámetros para que me haya dejado de considerar a mí como agente de retención? Porque yo lo venía haciendo. Yo era una mediana empresa, una pequeña empresa, y simplemente ya no consto dentro de este listado de la resolución 01 en como agentes de retención, y sé que desde el mes de octubre voy a dejar de retener. ¿Cuáles son estas características? Porque en esta reforma, que tú lo has dicho, en el decreto 1114, publicado en el registro oficial 260, en este famosísimo reglamento de la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, también le dice en uno de los artículos innumerados del capítulo 4, le dice, por favor, ¿cuáles son estos parámetros que en cierta manera el SRI considera para designarle a Cristina o a la compañía ABC como un agente de retención? Bueno, en estos casos, por supuesto, habíamos conversado ya que sea contribuyente especial, por supuesto, que de alguna forma no tenga deudas firmes con el SRI. Perfecto. Que de alguna forma también la Administración Tributaria verifique que son 11 o 10 parámetros realmente. Así, son algunos, importante. Los más importantes que me vienen a la memoria en este momento son justamente estos que conversábamos hace un momento, que estén en el catálogo, que de alguna forma sean contribuyentes especiales, que no tengan deudas con el SRI y que hayan demostrado que tienen un comportamiento adecuado claro. En el comportamiento tributario. Y obviamente también es importante mencionar que los contribuyentes especiales de por sí son agentes de retención, incluso los que no son contribuyentes especiales y que estén en el listado tienen que tener las condiciones establecidas en este nuevo decreto que reformó a nuestro reglamento. De otra de las cosas importantes que también causaba y que estamos ya definiendo es si Cristina, si Carlitos, una microempresa adicionalmente puede ser declarado como agente de retención, y la respuesta es sí, porque la autoridad de control está facultado a través de su cuerpo normativo a que cualquier persona, sea como microempresa o no lo sea, y que cumpla los perfiles, pues sea calificado como agente de retención. Carlitos, aunque no creas, el tiempo se nos ha pasado volando. Quisiera que mandes un mensaje claro a toda nuestra comunidad contable, a todos los empresarios, a todas las personas que nos siguen en redes sociales. Carlitos, cuéntanos
qué va a pasar el viernes, qué está pasando en esta semana. Invita a ese gran evento de tributación que se va a llevar en el Colegio de Contadores y un mensaje claro para todas las personas que nos siguen en redes sociales. Bueno, por supuesto que sí, estamos por iniciar ya el programa de Tributa Ecuador en el Colegio de Contadores, así que les hago la más cordial invitación para que ustedes nos sigan en redes sociales, por supuesto, en el Colegio de Contadores, este programa organizado principalmente por el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, así como también con un coauspicio, con una designación también del Colegio de Contadores Públicos del Guayas. Los dos colegios más grandes del país se han unido para que este programa Tributa Ecuador esté al alcance de todos los contadores y amigos de contables, y ojalá nos puedan seguir por siempre en las redes sociales con este magno evento que tendré posiblemente la oportunidad de también participar en él en algún momento. Así es, lo vas a hacer. Agradecemos, Carlitos, tu presencia. Para mí, definitivamente es un privilegio tener expertos que podamos ir contribuyendo a aclarar estas dudas, estas a veces preguntas que parecen tan básicas, tan sencillas, pero que nos causan dudas. Y para eso estamos en Tributación de hoy. Conmigo hasta una próxima edición. Nos volveremos a ver. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.